El ser humano actúa, es decir, no está programado por la naturaleza para cumplir determinadas funciones, sino que tiene que elegir, tiene que optar. Eso es lo que llamamos libertad. Y entonces dice Kierkegaard, por cuál ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de no tener ninguna obligación, de poder ir hacia acá, hacia allá, de poder decir sí, no, es lo que, según el pensador danés, nos produce angustia. La angustia es la que sentimos ante el vacío de la libertad, porque ese vacío de la libertad corresponde también al propio vacío de la muerte. ¿Y qué es lo que angustia? Angustia el momento previo a la decisión. Según Kierkegaard, el saber que puedo elegir. Después de tomar la decisión, tendré miedo, culpa, arrepentimiento, alegría, pero ya no angustia. La angustia es otra cosa. La angustia, dice Kierkegaard, es ese momento en el que soy consciente de ser pura posibilidad. El momento previo en el que me doy cuenta que puedo elegir entre diferentes alternativas y que tengo que elegir, aunque no quiera. Pero hay también otros sentimientos, quizá incluso más profundos, más urgentes, que nos llevan a pensar. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la desaparición, el qué será de nosotros. El hombre es ese ser que se angustia. Y es más profundamente hombre cuanto más profundamente se angustia. ¿Qué está diciendo Kierkegaard? Está diciendo que es más profundamente hombre porque la angustia proviene de la experiencia de la nada. Y la experiencia de la nada es la experiencia de la muerte. Entonces, si yo afronto la experiencia de la nada, la experiencia de que voy a morir, estoy justamente afrontando la más difícil de todas mis posibilidades, la que no quiero afrontar, la que me da miedo afrontar, la que me angustia afrontar, porque es la nada justamente la que me produce la angustia, porque la nada me revela mi finitud. ¿De qué sirve todo esto si igual al final todos nos vamos a morir? Hay una contradicción entre nuestra voluntad que no quiere morirse y nuestra cabeza que sabe que eso es imposible. No lo digo yo, lo dice Miguel de Unamuno. Para Unamuno, el conocimiento racional no puede dar cuenta de lo vital, pues la vida es agonía, lucha entre el intelecto y el sentimiento. Según él, el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas. El hombre se pasa la vida tratando de ocultarse y de que le oculten que es un ser para la muerte, que va a morir. Se aturde él y pide, atúrdanme, porque no quiero tener eso presente, porque lo que no quiero es morir. Para huir de la angustia, nada mejor que sumergirnos en la cotidianeidad y creer que nos podemos realizar en sus prácticas, en sus instituciones, en sus vínculos, en sus cosas. Pero las cosas solo nos postergan, disimulan que al final todo siempre se desvanece. Eso angustia. La muerte es algo que le ocurre a los otros, la muerte es un espectáculo, la muerte está afuera, la muerte forma parte de lo uno, de lo anónimo, pero no es algo que me va a pasar a mí, le pasa a los otros. Y entonces, si ya sabes que te vas a morir, ¿para qué construiste todo esto? O sea, ¿para qué querés un nombre, fama, hijos? Es que hagamos lo que hagamos, igual todo esto se termina. Y justamente para Unamuno es esa paradoja que no se resuelve lo que nos angustia. Cuando se habla de la muerte, sobreviene la angustia, porque sabemos que la inmortalidad es imposible. ¿Nunca se preguntaron por qué si somos mortales no queremos morir?
No tiene explicación. La ciencia y la razón no lo pueden explicar. Dios sí. Sí, sí hay Dios. La realidad primaria con que el filósofo se encuentra es la de sí mismo, como voluntad de no morir. Esta voluntad es la secreta raíz del más inconfesable anhelo humano, el apetito de divinidad. Heidegger sostiene que la angustia es una cuestión ontológica, ya que no es un problema que se resuelve, sino que hace a nuestra condición humana. No se cura ni se combate, se asume y se resignifica. ¿Se puede seguir viviendo sabiendo que en el fondo nada tiene sentido? ¿Y esa conciencia nos deprime o nos libera? ¿Y esa conciencia nos deprime o nos libera?